Tengan ustedes una muy buenas tardes. Una vez más, desde las augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio, esquina Tristán Narvaja, el kilómetro cero de la libertad, y desde hace poquito tiempo, más libres que nunca. Hoy damos inicio a un gran programa. Por primera vez, José, viene un senador de la República electo. Han venido otros que ya terminaron su legislatura. Hoy tenemos un senador electo. En funciones. En funciones. Dejó de hacer cosas para estar con nosotros. O sea que es un gran programa. Un programa 5 estrellas. Hoy es un programa de colección. Se encuentra entre nosotros el doctor Robert Silva García. Bienvenido. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Del 7 de marzo. 7 de marzo del 71. Hijo de Marta y Neri. Uh-huh. Marta García y Neri Silva. Exacto. Nació en el lugar más lindo del Uruguay, San Gregorio de Polanco. San Gregorio Polanco, sí. Viví ahí 5 años, muy lindo, la verdad. Espectaculares recuerdos. Después me fui a la ciudad de Tacuarembó y, bueno, fui a la escuela, al liceo ahí en Tacuarembó. Yo soy de esos criminales que conoció San Gregorio de Polanco a los 40 años. Es un lugar paradisíaco. Sí. Bueno, supongo que en invierno también tendrá sus cosas lindas, pero en el verano unos atardeceres ahí en el arroyo espectacular, inolvidables, un lugar muy ameno. Los montevideanos seguimos pensando que Montevideo es el Uruguay y nos olvidamos del resto del país, en la mayoría. ¿Qué piensas? Tantas veces sucede. Yo siempre digo que el área metropolitana, sobre todo, considera o cree que el Uruguay gira en torno a esa cotidianidad o realidad que tienen y se olvidan del resto del Uruguay y en particular de los que somos del norte del Río Negro, sí, en donde la realidad eso seguro. Es muy distinta. La frontera con Brasil tiene una realidad, la frontera con Argentina tiene otra y las circunstancias que allá tocan vivir son muy distintas a las de acá. Y muchas veces yo siempre digo, desde la ignorancia, muchas veces metropolitana o montevideana, se cree que el Uruguay es un país homogéneo. ¿Cuántas veces decimos, en el Uruguay somos todos iguales, todos parecidos? No, hay realidades muy distintas según el lugar del país que uno recorra, la gente que conozca, las zonas productivas, en fin, yo lo recorrí mucho siendo candidato a vicepresidente la vez anterior, militando por el Partido Colorado muchas veces. Luego fui presidente de la ANEP, consejero, electo por los docentes y presidente de la ANEP. Recorrí el Uruguay y en esta campaña electoral con las municipales lo recorrí entero 7 veces. Esas particularidades del norte del Uruguay me fascinan. Tarde me acordé de conocerlas y me fascinaron mucho más aún. Desde el portuñol, pasando por ese ciudadano uruguayo que sabe bien contra quién juega el Inter y cuántos clásicos ganó Gremio, desde ese fanatismo por las Escola do Samba. Por Escola do Samba y por las telenovelas brasileras. Tal cual, sí, de Red Globo. Estudia en Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, Sí. en el Colegio San Javier de los Jesuitas. Sí, fui a la escuela 8, luego fui al Colegio San Javier y luego hice el Liceo Departamental. San Javier de los Jesuitas. Sí, de la congregación de los jesuitas, lo cual estoy muy agradecido porque pude ir porque me becaron, si no hubiese podido ir nunca. Y aprendí muchos, tengo grandes amigos, muchos de ellos son del Colegio San Javier, y además tengo la particularidad de que participé en el grupo Castores, un movimiento social que participaba mucho en distintos barrios de Tacuarembó, para atender problemáticas de vivienda, de niños con determinadas situaciones, y nosotros estábamos ahí siempre. ¿Ahí usted tomó contacto con el Nuevo Testamento o es una persona que simplemente llevó adelante una buena currícula? No, sí, había catecismo, me acuerdo de la hermana Salomé, el cura, como le decíamos, Escardó, sí, íbamos a catecismo, íbamos a la iglesia, tomé la comunión. Sí. ¿Es católico devoto usted? No, a ver, soy católico, sí, pero no profeso la religión. Hace mucho tiempo que no voy a misa, pero creo que mi sobrina me va a llevar porque ha vuelto a ir a misa y ha empezado a ir a misa, así que seguramente le voy a ir.
vida y la verdad que fue muy sorprendente porque no conocía edificios, no conocía Sí. semáforos, no, en fin, la realidad de un pueblo en el 89 de Tacuarembó, teníamos un edificio, Sí. y bueno, bien Usted salía de un mundo lleno de colores y pasaba al gris del cemento. sí. ¿Cómo fue Con esa? muchas diferencias. No, es terrible, yo siempre le digo a mis hijos lo que significaba, fíjense, en el 89, desprenderse totalmente de sus afectos. Yo dejé a mi madre, a mi padre, a mi abuela, lo único que vine es con algunos amigos que lograron venir a estudiar también, entonces vivíamos en pensión y de noche nos juntábamos a tomar mate juntos, íbamos a la Rambla, que era el gran paseo que ¿Seguro? hacíamos. Sí, sí, sí. Pero era muy desafiante, uno maduraba de golpe porque con 18 años dejaba a la madre que le lavaba la ropa, a la madre que andaba atrás hiciste los deberes y estudiaste, a tu padre, en fin, para venir a uno a hacerse todo, lavarse Sí, sí, la sí. ropa, cocinarse. Y en la universidad pasamos a ser un número, ya no tenemos Sí, sí. ninguna contención. Totalmente, sí, y más facultades como esta, como la nuestra, ¿no? Que totalmente masificada, clases de 200 y pico. Que no nos regalan nada. ¿Eh? No regalan nada. ¿no? No, que te van a regalar, al contrario, con mucho esfuerzo, y a veces notás algunas diferencias que tenés, ¿no? En cuanto a la formación, en cuanto a lo vincular, porque la realidad vincular de Montevideo es distinta a la del interior, que siempre estás con pares, con gente amiga. Nosotros nos asociábamos mucho entre la gente del interior, y además había mucho la particularidad de que íbamos al baile, acá a lo que era el Club Obras Sanitarias, ahí íbamos a bailes, después a las bailes de las teresianas, de las teresas, de las residencias estudiantiles que hacían baile, nosotros íbamos y ahí nos encontramos todos los del interior. Bueno, creo que eso es normal. Sí, Sí, es normal, es normal. Y Sí, sí. encaraste los orales en la universidad. Ah, sí. No era levantar la mano, muchos Sí, sí, alumnos. sí, sí. No, Porque- no era nada fácil. Porque además en la época mía del liceo, vos si salvabas, te iba bien en el escrito, no pasabas oral. Claro. Sí. Entonces a Sí. mí me iba bien en los escritos y nunca tenía oral. El primer oral fue acá. A mí también me pegó bastante duro dar un Entonces, oral libre. Sí, sí, además de mucho, ¿no? Porque además en aquella época, ¿te acordás? No sé, Sí, en tu sí. época, pero no nos dejaban tener los códigos. Nada. Nada, vos tenías Nada. que ir todo de acá. Nada. Ahora mi hijo está estudiando Derecho, puede tener los códigos, puede tener calculadoras, puede tener en Íbamos fin. parados mirando al profe, Sí. capaz que tocaba 1 o 2 de la mañana, el siguiente Sí, sigue sí. aplazado y Sí, dale, sí. y dale, y dale. Es duro, es una buena Era- prueba. Sí, sí, tal cual, una resiliencia hay que tener. Terrible, terrible. Debe ser más fácil para Montevideo estudiar Montevideo que para el interior venir a otro lugar, Ah, cambiar. seguro que sí. Sí. Sin duda, y por eso mucha gente ahora, por suerte ha habido una expansión en los últimos tiempos. Yo hace ya varios años de la Universidad de la República, creando las regionales, se creó la UTEC, las universidades privadas también, en varios departamentos, ciudades están, entonces eso facilita que la gente se quede, En ¿no? Paysandú va a haber una gran obra ahora. Sí, ¿no? sí, exacto, exacto. Y la primera universidad fue en el gobierno de Sanguinetti, ¿se acuerdan? Cuando creó la Regional Norte, Salto. en Salto, que eso fue la primera gran descentralización de la Universidad de la República. Y si uno se pone a pensar la mentalidad de Valle Ordóñez, que cuando creó en 1912 los liceos departamentales, él los creó pensando que hubiera una universidad en cada ciudad capital. Si habrá sido un visionario para su época, ¿no? Principio del siglo XX. Y nosotros ahora estamos en el siglo XXI, más de 100 años después, bueno, logrando que cada departamento tenga. Además, si se suma la tecnología, ni qué hablar. ¿En la universidad usted llega al Partido Colorado? Bueno, yo tenía militancia desde chico en Tacuarembó, desde Ah, los 14 ajá. años, mi padre me llevaba a las caravanas, íbamos a los comités en Tacuarembó, Sí. siempre militante del partido, y luego acá en la facultad formamos un grupo entre gente colorada que nos conocíamos, pero se fue sumando gente. ¿Eso fue el foro Fue universitario? el foro universitario. Ahí armamos el foro, fue un grupo de amigos que seguimos juntos hasta ahora, ¿no? Tenemos una gran relación. Empezamos de gurises ahí, muchos del interior y de acá de Montevideo, y llegamos a ser el 52% de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Ganamos las elecciones varias veces y de 3 representantes, 2 eran nuestros del apoyo que teníamos. Trabajamos mucho, mucho al lado del estudiante, yendo a las clases, representándolo en el consejo. No había todo lo que hay ahora, ¿no? El WhatsApp, Internet,
era La tete a tete. biblioteca. Sí, La pero biblioteca, hacíamos todo igual. sí, sí. Hacíamos todo igual. Usted fue electo al Consejo del Codicen entre 2016 y 2019. Sí, exacto. Pero desempeñó muchísimos cargos. Sí. Yo fui secretario general de secundaria en el año 1996, un cargo de confianza en el gobierno del doctor Sanguinetti. Después, en 1999, asumí la Secretaría General del Codicen, el órgano director de la ANEP, costaba Germán Rama. Luego en el gobierno de Valle seguí siendo secretario general de Codicen. Luego estuve, soy profesor, ejercí liberalmente mi profesión de abogado y en el 2015 fui designado director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y en el 2016 electo consejero, me presenté a las elecciones, logré ganar uno de los lugares junto con un conjunto de compañeros. Y fui consejero y después fui presidente de la ANEP y ahora senador. La candidatura Talvi Silva, 12,3%, unos 300.000 votos. ¿Qué le dejó a usted? Bueno, un gran aprendizaje. Nunca pensé terminar ahí. La verdad que yo era integrante del gobierno del Frente Amplio como consejero electo. Sí, claro, sí. ¿No? ¿Estamos bien con los micrófonos? Claramente colorado, claramente representante de los docentes. Nunca dejé que se mezclaran las cosas, porque yo era colorado, pues sabía que me había votado mucha gente blanca, frente amplista, y yo por eso estaba en el Codicen. Y ahí me di cuenta que para cambiar la educación había que cambiar el gobierno. La única manera de cambiar la educación es cambiando el gobierno, y por eso cuando me llamó Talvi y me dijo que podía colaborar y que creía que yo era un buen candidato a la vicepresidencia, que podíamos hacer una buena fórmula, resolví renunciar a la ANEP y ser candidato a vicepresidente, y logramos cambiar el gobierno y logramos cambiar la educación. Yo estoy convencido que la educación cambió. Reforma de la educación. Usted le da el contenido, pero además de eso, usted la defiende porque tuvo la libertad y se dio la libertad de antes promocionarla, expandirla, explicarla en todos lados. Cuando decimos todos lados, ¿qué encontró en esos diferentes lugares donde presentó? Bueno, en general, adhesión me sigue pasando ahora. Voy por la calle, me paran padres, abuelos, muchas veces estudiantes, agradeciendo lo que hicimos. ¿Está todo bien la reforma educativa o la transformación educativa? No, por supuesto que no. Que hay más cosas para hacer, una cantidad. Pero que salimos de una educación que estaba anquilosada desde hace muchísimo tiempo, logramos salir. Logramos establecer un cambio de paradigma. ¿El cambio de paradigma cuál es? Es el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes desde los contenidos curriculares que aprenden. Esto es, no solo aprenden historia, aprenden geografía, matemática, sino que a partir de ese aprendizaje interrelacionado entre las distintas disciplinas desarrollan competencias para la vida. Lo que pasa en el mundo entero. Los estudiantes no solo tienen que saber la batalla de las piedras, no solo tienen que saber de quién fue José Gervasio Artigas, que por supuesto lo tienen que saber y mucho, porque uno tiene que saber de dónde viene para saber a dónde va. Sí, claro, sí. Pero tienen que desarrollar competencias, el aprender a aprender, la competencia en comunicación, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, científico, y todo eso, ¿cómo lo hicimos? Estableciendo en un currículum, en un marco curricular, y a su vez formando a los docentes, pidiéndole a los docentes que no solo se limiten a enseñar la batalla de las piedras a José Artigas, sino que junto con otras disciplinas verifiquen el desarrollo de competencias para la vida. No vale solo saber la batalla de las piedras si uno no sabe expresar qué fue la batalla de las piedras. Y cuando uno lee un texto, no entiende lo que es el texto. Eso es un poco, en líneas muy generales, el cambio que hubo en prácticas de enseñanza, porque lo fundamental que tiene que tener un sistema educativo y que los docentes tenemos que tener es que todos nuestros estudiantes aprendan más allá de sus particularidades. Mi función como docente no termina solamente enseñando, sino que yo enseño y tengo que verificar que el estudiante aprenda y desarrolle esas competencias. Líneas muy generales, pero eso fue un poco lo que, inspirándonos en excelentes docentes que el Uruguay tiene, hicimos. Senador, me moría por hacerle esa pregunta. Yo no hice la escuela en Uruguay. Yo nací en Estados Unidos y hice la escuela en Estados Unidos. Más allá de la ideología que puede tener el
el gremio de profesores, más allá de las materias que se quieran enseñar, más allá del perfil histórico que se le quiera dar. Yo lo que no, por supuesto que la reforma se va a ver dentro de unos años, no son inmediatas, se verá dentro de 5 o 6 años, digo. No es inmediato, seguramente va a mejorar mucho la educación a partir de esta reforma. Pero lo que estoy viendo realmente es que se enseña álgebra, puede ir uno a un restaurante con una tarjeta, le dice a un adolescente, me hacen el 15% de descuento, no lo saben hacer de memoria, eso se nota, y que no veo que el razonamiento esté hoy, no sé, dentro de 5 años, dentro de los estudiantes, de los adolescentes. Lamentablemente, porque me dicen los profesores de inglés, porque como yo nací en Estados Unidos, hablo inglés, los profesores que están perdiendo exámenes los chicos no por no saber inglés, es por no saber en español tampoco. Sí. Los exámenes, porque como no han tenido vida de relacionamiento, y están con TikTok y no ven historia, entonces no saben lo que es la Constitución de la República, lo que es un senador. Entonces uno les pone una foto para que relaten algo en una plaza y se quedan sin vocabulario ni para traducir en español al inglés. ¿Eso es lo que ustedes vieron más o menos antes de la reforma? A ver, hay dificultades de distinta naturaleza. Los estudiantes deben desarrollar las competencias vinculadas a la lógica, al razonamiento, desde la matemática, a lo científico, desde las áreas vinculadas a lo mismo. Y sin duda que tenemos dificultades, pero no lo decimos ni vos ni yo, lo dicen las evaluaciones. Las evaluaciones nos demuestran que el 50% de los jóvenes de 15 años de este país no tiene las competencias básicas en matemática. Lo dicen las pruebas PISA. Entonces, vaya si tenemos mucho que hacer, vaya si tenemos que también cambiar la educación, y yo pienso ahí que hay una realidad en este tiempo que hace que la educación tenga que ser un agente motivador para el niño, para el estudiante. Muchas veces estamos con una educación anquilosada en el tiempo que no motiva al estudiante, que al contrario es una obligación para cumplir con mi padre o mi madre, con mi familia, voy porque tengo que pasar esto. Y no lo ve cada uno como una herramienta fundamental para eso que vos decís, desde la enseñanza o el aprendizaje de un segundo idioma hasta el desarrollo de competencias básicas para poder interactuar con el otro. Exacto. Porque si yo no puedo interactuar con el otro, no puedo tener una conversación, no puedo entender lo que el otro me dice, no puedo hacerme entender, estamos en un problema de inclusión social, que es un grave problema que el país tiene, sobre todo en determinados contextos donde la educación pública fundamentalmente se vuelve la herramienta fundamental. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar por cambiarla. Todo eso que vos decís pasa, a mí me pasaba, los docentes muchas veces de inglés o de otras lenguas venían y nos explicitaban esas cosas, y bueno, hay que el tema no es el segundo idioma, es el primer idioma. No, pero claro, es un tema de aprendizaje general para justamente estar en una sociedad llamada del conocimiento, donde el conocimiento se transforma en una herramienta fundamental, si no, no puedes estar. Hoy por hoy uno lo visualiza en distintos lugares y en distintos contextos. ¿Hay espacio para nuevas carreras? Bueno, en general el país sí está teniendo un desarrollo en eso. Yo creo que muchas veces, presa de concepciones ideológicas o de trabas ideológicas, muchas veces el país o la propia Universidad de la República, por suerte ahora hay varias universidades públicas, yo creo que la UTECA es un ejemplo de salir a generar cosas que esta sociedad necesita, carreras nuevas, vinculadas a las ciencias, a la tecnología, que le están dando herramientas a las nuevas generaciones. Yo siempre recuerdo que una vez quise formarme en lo que se llamaba recursos humanos o gestión humana, iba a lo público y no había, tenía que ir a lo privado. Muchas veces en lo educativo pasa lo mismo, si vos querés formarte en determinadas cosas, no público no hay que ir a lo privado, a cualquiera de las universidades privadas que tienen las cuestiones más desarrolladas o de punta en distintas áreas. Entonces yo creo que el país está está teniendo un avance en eso, y hay mucho espacio para todo eso, y utilizar sobre todo, yo sigo pensando en las oportunidades que la tecnología brinda para aprender cada vez más. Hoy por hoy uno cree que tiene que tener un gran edificio, ¿no? A uno le ha pasado, a veces va a una universidad y dice, ¿cuántos estudiantes tiene esta universidad? 8.000. Y vos mirás y decís, ¿pero cómo van a entrar 8.000 acá? No. Presenciales son 400,
pero después tenemos Rotativo, la distancia y claro, irán vienen, una vez por mes. Y vienen, ahí está, periódicamente, entonces van haciendo turnos. La Universidad de Oxford es una oficina. Exacto, sí, es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Es nada. Es nada, y tiene miles de estudiantes. Miles. Entonces, hoy por hoy, la ciencia, la tecnología nos permiten esas cosas. ¿Usted es partidario del voucher educativo? Bueno, yo creo que eso no ha dado buen resultado porque en sociedades como la nuestra, que tiene una estratificación social importante y que lamentablemente muchas veces se ha agudizado, eso lo profundiza. Yo sí creo en el estado de bienestar, en el estado benefactor creado por el vallismo a principios del siglo XX, que es el que sabe que la sociedad genera diferencias. No hay un régimen mejor que el que vivimos. Esta sociedad capitalista es la que ha preservado las libertades y donde tiene este tipo de políticas focalizadas ha fomentado mucho la igualdad. Sabemos que hay gente que tiene plata, hablando criolla y vulgarmente, y hay gente que no. Hay gente que nace en contextos de mucha humildad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Un Estado fuerte y poderoso, con importantes políticas sociales que le tienda la mano al que menos tiene. Y para eso, la escuela pública, la educación pública, la salud pública, la asignación familiar de Juan José de Amézaga, y tantas otras políticas que este Uruguay hicieron diferentes, que hicieron que yo esté acá. Yo vengo de una familia de trabajadores muy humilde de Tacuarembó, yo siempre lo cuento. A ver, mi padre tenía sexto escuela rural, limpiaba los baños de un bar, mi madre, hija de un panadero, terminó siendo maestra con mucho esfuerzo. Sí. Y lo que me decían, nosotros lo único que le vamos a dejar es educación, porque plata no, para que usted sea en la vida lo que quiere ser. Y yo hoy soy senador de la República, soy uno de los 30 uruguayos que ocupamos ese lugar. Entonces vaya así, la educación, fui usuario de salud pública, tuve asignación familiar, todas esas cosas me dieron oportunidad de tener lo que los vallistas y los colorados hemos trabajado eternamente y desde siempre, que es la movilidad social ascendente. Que tu lugar de nacimiento, de donde a vos te tocó nacer, no condicione tu éxito o tu fracaso. Vos podés nacer acá, pero si tenés condiciones que te asimilen y esfuerzo, trabajo, dedicación, puedes llegar. Tratar de asegurar lo más posible la salida. Claro. Tender la mano. El primer paso. Claro, exacto. Ahora, una locura, ¿no? Pero mi hija va a colegio privado. Ahora, si estamos pagando un colegio privado desde jardinera, que es caro, y después va a una universidad pública, ¿no sería justo que en vez de ser un alivio pueden aportar algún manguito a la universidad pública? Bueno, nosotros los vallistas desde Baltasar Brum trabajamos muchísimo para que la universidad fuera lo que es. Sí. Una universidad laica también, que hay que luchar mucho para que mantenga ese principio de laicidad, porque uno algunas veces lo ve torcerse, lamentablemente, pública y gratuita. Yo en realidad, en principio, no estoy de acuerdo con la idea de cobrar en la universidad. Creo que sí la universidad tiene que establecer criterios que permitan a los estudiantes avanzar en la carrera y estimular, cuando no acompañar en el avance de los estudiantes. Porque si ustedes miran la difícil situación de la universidad, es el alto ingreso que tiene, ingreso a estudiar, y el escaso egreso. Somos de los países que tenemos menos porcentaje de estudiantes de profesionales universitarios, ¿no? Estamos en un 11-12%. Así que creo que acá hay cosas para cambiar. Mirá que si vos me decís, ¿estás de acuerdo con la ley del 58? Yo creo que hay que ponerla también en revisión, ¿no? En análisis. Una coalición republicana en el gobierno. Sí. Me parece que en lo que tiene que ver con lo orgánico interno, no se pasaron más problemas que cualquiera otras coaliciones en otros países. Creo que fue bastante importante, superlativo, cómo se desarrolló esa primera experiencia de varios partidos en el gobierno, con un tronco que puede ser desde un programa común, pasando el apego a las libertades públicas, a la democracia y a la república. Funcionó bien, salvo algún sobresalto. Como otras coaliciones en otros partidos en otros países han tenido esos y más sobresaltos de dejar solo al gobierno, etcétera, etcétera. Sí, ruptura. Se terminó. Renuncia de los vices. Sí, se terminó y porque ganó el Frente Amplio las elecciones. Estamos mirando otro tipo de coalición con otros integrantes, porque falta alguno,
porque va a faltar, o se va a poder reconstituir ese lugar? A ver, la coalición de gobierno terminó. Terminó. No hay más. Ahora lo que tiene que haber es una coalición republicana. Es decir, un conjunto de partidos que tenemos nuestras particularidades. Yo no soy lo mismo que un blanco. Sí. Soy colorado y soy ballista. Pero ¿qué es lo que yo tengo? Una idea de país, un conjunto de propuestas que considero que se tienen que llevar adelante para que al país le vaya mejor. Soy consciente que necesito generar una estrategia electoral que me permita tener aliados para llegar al gobierno. Esta vez, ¿qué nos pasó? No llegamos al gobierno, somos oposición. Pero tenemos que trabajar tras ese proyecto común que nos unió para que desde el Parlamento lo logremos concretar en la medida de lo posible o impedir que lo que nosotros no estamos de acuerdo avance. Y tener un trayecto durante estos 4 años lo más sinérgico posible entre todos los partidos que integramos la coalición. ¿Esto quiere decir que tenemos que votar siempre lo mismo? No, puede haber veces que no. Pero si yo estoy con una coalición republicana contigo, integro un bloque de partidos que tenemos cosas comunes, y yo entiendo que en este tema, particularmente, tengo un matiz, no voy a estar juntos, porque creo que yo creo que lo tenemos que hablar. Puedo votar otra cosa, pero lo tengo que hablar. Importa el fondo, importa la forma. Yo por eso he cuestionado al partido Cabildo Abierto, que en la instancia de rendición de cuentas votó junto al Frente Amplio. No porque haya votado junto al Frente Amplio, sino porque, según me contaron los compañeros diputados colorados, no hubo un proceso previo de conversación, de diálogo, para procurar eventualmente llegar a un acuerdo o decir, bueno, miren, no, yo por esto voy a votar que el país se endeude en $1.000 millones. ¿Y ese ámbito está creado? Bueno, es el ámbito propio del Parlamento. Yo creo que tenemos que avanzar un poco más. El Partido Colorado lo viene pidiendo desde 2019, que tiene que haber un ámbito de coordinación de la coalición. Una mesa. Como el Partido Colorado siempre dijo, tiene que haber una mesa de la coalición. Porque fue parte de los problemas y de los errores que cometimos siendo gobierno. Nosotros siempre estábamos reactivos. Es decir, el Frente Amplio, que era la oposición, tiraba un bolazo, tiraba alguna cosa y nosotros salíamos a contestar. O criticaba algo, decía una mentira, una media verdad, o a veces criticaba algo con razón. No vamos a decir que siempre no criticó sin razón. Y nosotros reactivamente salíamos. Yo creo que un gobierno tiene que estar en la avanzada, comunicando, presentando. Yo desde la educación traté de hacer eso. En la educación muchas veces contesté, pero muchas veces la ANEP piensa en lo que estábamos en la comunicación antes, permanentemente. La ANEP marcaba agenda, ponía temas sobre la mesa, va a ser esto, esto y esto. Y bueno, y a veces eran nosotros los que estaban contestando. Yo creo que un gobierno tiene que hacer eso. ¿Y cómo se logra mucho mejor? Cuando vos tenés coordinación. Cuando yo, que soy integrante del Partido Colorado, en un gobierno no me entero por la prensa lo que vas a hacer vos, que sos integrante de otro partido, sino que antes lo dialogamos y estoy enterado. Para que la gente sepa, o sea, se teje ahí adentro del Parlamento, se teje entre los ex coalicionistas. Ahora estamos trabajando articuladamente. Cabildo Abierto no votó con el gobierno, tampoco no votó el tema de la caja de profesionales, como lamentablemente no lo hizo en el 2023 tampoco, siendo gobierno. Y estamos vinculándonos mucho entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y en otros temas con Cabildo Abierto también, por supuesto. Acá el senador Manini nos dijo que no hay nada más parecido al Frente Amplio que los blancos y los colorados. Bueno, tendría que fundar sus dichos, no sé en qué fundó sus dichos. El globalismo, que son agendistas. Agenda 2030, globalismo, bla, 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 bla. Bueno, pero esos son discursos, frases generales que se dicen. Me gustaría saber, muchas de las cosas de la llamada Agenda 2030 estamos todos de acuerdo. Muchas de las cosas, quizás con otras no. Yo creo que hay que ir a los temas, el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, todas esas cosas tenemos que estar de acuerdo. Bueno, capaz que hay algunos que dicen no, el cambio climático, no, otros dicen el cambio climático sí, pero que hay que trabajar por cuidar el medio ambiente o el ambiente o como se quiera, hay que hacerlo, independientemente que lo diga una agenda o no lo diga, ¿no? Y lo mismo con el tema globalista, no sé qué quiere decir con eso. Yo creo que este mundo está globalizado, no tengo duda que es así. La tecnología nos presenta ese desafío permanentemente. Hoy estamos acá y en momento conectados con donde querramos en el mundo, al instante, en tiempo real. Entonces, yo creo que hay que... Pero las identidades no caen
en peligro con eso? No, yo creo que hay que reforzar lo identitario, desde lo local, trabajar por lo regional, lo nacional y lo mundial. Yo creo que lo regional puede tener peligro en la medida que nosotros, desde nuestro sistema educativo u otras cosas, no lo fortalezcamos, no generemos esa identidad nacional. Yo soy muy defensor de nuestra identidad nacional. Por eso lo dije hace un rato, saber de dónde venimos para tener claro hacia dónde vamos. Si no, mal se puede construir y afrontar los desafíos del porvenir si uno no tiene claro lo que somos. ¿Por qué nosotros somos uruguayos? ¿Por qué tenemos nuestra identidad nacional? ¿Quién fue José Artigas? ¿Qué fue la Cruzada Libertadora? ¿Qué fue el proceso de independencia en 1828? ¿Por qué no somos argentinos? ¿Y por qué nosotros resolvimos no ser argentinos? Terminamos no siendo argentinos, a pesar de que nuestra génesis fue no con Buenos Aires, sino con las provincias federadas que Artigas soñó. Es decir, todo ese proceso que terminó siendo. ¿Por qué hoy somos un país independiente? ¿Cuál fue la gesta de Fructuoso Rivera? Con la invasión a las Misiones y lograr que a partir de ahí... Tener imperio, algo para negociar. Claro, y el imperio brasileño dijera, la pucha, nos trajeron la guerra para acá, soltamos esto. Y todas esas cosas que hay que saber y de dónde venimos, quién fue Joaquín Suárez, quién fue Enriqueta Comte y Riquet, qué cosas se hicieron en este país y lo que somos. Y por algo somos distintos. Todo eso yo creo que hay que hacerlo, pero no negarnos a que tenemos un mundo muy globalizado. Se me pasó, Robert. Les quería preguntar, ¿hay dos visiones desde el Partido Colorado sobre la coalición republicana? ¿Por qué? Uno que tiene que formarse un partido y otro que dice que no. A ver, yo creo que nosotros tenemos que seguir siendo colorados, yo lo he dicho siempre. Sí, eso se contrapone con formar parte de una coalición. Yo creo que es una estrategia electoral. Es una estrategia electoral que habrá que analizarla, porque mirá que no es todo lineal. No quiere decir que si yo tuve X cantidad de votos siendo los partidos diferentes, después me voy a un mismo lema y saco los mismos votos. Se vio en los municipios ahora. Bueno, se vio en las departamentales y se vio en noviembre. La diferencia entre octubre y noviembre, que iba una fórmula, porque nosotros fuimos varias fórmulas y cinchamos varios del carro. Yo iba con Ojeda, ¿no? Manini iba... con esta muchacha, después iba con Quintana. Mieres, ¿no? Después iba Delgado con Ripoll. Entonces, todos hinchamos y lamentablemente, pero fue todo en regla, el sistema de reparto de cargos que existe en nuestro país desde siempre, en la Corte Electoral, la adjudicación de bancas del Senado y diputados, nosotros tendríamos que tener la mayoría en el Senado y tenemos la minoría. Porque los partidos chicos, Cabildo Abierto y Partido Independiente, hicieron que esos restos fueran al Partido Mayoritario. La Constitución no está hecha para eso. Esta Constitución no está hecha para eso. Sí, son las reglas electorales de distribución de cargos que se aplican. Eso es importante. Electoral, ¿no? Eso es importante. Ese es un tema muy importante. Sí, habría que... Bueno, yo les digo francamente, yo no tengo formación en Derecho Electoral. Creo que quizás sea un tema a estudiarlo y analizarlo, pero siempre tiene digamos... la sospecha de que uno no analiza desde el interés circunstancial que tiene, ¿no? Claro. Entonces, hace poco usted fue clarísimo, este gobierno no tiene rumbo. Sí. Bueno, es claro, yo creo que este gobierno no tiene rumbo, lo he dicho varias veces, no hay un solo proyecto de ley, lo vimos ahora, yo acabo de terminar hace un rato la comparecencia del ministro de Desarrollo Social, Sibila, que después de tanta presión al séptima persona muerta por estar a la intemperie, resolvieron grandilocuentemente con un plan de alerta roja, llevar adelante acciones que las podían haber llevado adelante perfectamente antes y no son distintas de las que se hicieron en el gobierno anterior. Criticadas. Criticadas terriblemente. Yo ahora se lo dije, porque el ministro Sibila llegó al Parlamento y ponderó todo lo que el gobierno anterior había hecho en materia social y reconoció el aumento de cupos. Y digo, me alegro que lo que ahora se dice sea distinto a lo que se dijo durante el gobierno anterior y lo que algunos actores dicen que hizo el gobierno nuestro. Con un claro foco social, con mucha cosa que quedó por hacer, pero con muchísima cosa hecha a pesar de la pandemia, ¿no? Antes que viene de vuelta el celular, Sí. Su proyecto de ley para que los niños a partir de los 3 años comiencen a estudiar. Bueno, es un adelanto que yo creo que el Uruguay está en condiciones de tener. Nosotros fuimos adelantados, ¿no? Yo hace un rato mencionaba a Enriqueta Comte y Riquet y digo, vaya si fue una mujer adelantada. Ustedes, todos lo sabemos, en 1892 somos el primer país de América en tener un jardín de infantes público.
¿no? Primer país en tener un jardín de infantes. Ya en aquellas fines del siglo XIX, Enriqueta Comte decía, bueno, es muy importante la escolarización temprana, los cuidados, lo que se pierde en esta etapa de la vida no se recupera después, o es muy difícil recuperarlo. Después vino la neurociencia, vino la psicología, vino las ciencias de la educación y nos demostraron que cuanto antes comience el proceso de socialización, escolarización, es mejor, sobre todo en aquellos que tienen situaciones de desventaja. Entonces, por eso es bien importante que el Uruguay, que está en condiciones de hacerlo, sea el primer país de América Latina en declarar obligatoria 3 años. Llegamos en el 19 y había el 69% de niños de 3 años escolarizados. Nos fuimos en el 2024 y quedó el 80-81%. Eso que nos queda es en los lugares más duros, donde tenemos que entrar muchas veces con otras políticas sociales, pero también con la fuerza de la obligatoriedad. Yo le voy a hacer la última pregunta cortita. A ver. ¿El doble horario no ayuda? ¿No ayudaría? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Nosotros generamos 42 escuelas de tiempo completo. El tiempo completo pedagógicamente instaurado lo hizo Rama en el año 98. Estableció todo el proyecto pedagógico de tiempo completo en las escuelas. Hay que poner jardín, escuelas de tiempo completo, CAIF de tiempo completo, el gran invento de Fernández Feingold, de Adela Reta, los CAIF, esa asociación entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? ¿Por qué el deporte sigue ocupando 3 renglones en la última página de los programas de gobierno? Bueno, pero en el nuestro creo que no tenía 3 renglones, tenía bastante más, ¿no? Sí, Lo analizamos. Sí. Bueno, exhaustivamente. Será una deuda a subsanar, porque nosotros participamos y teníamos un equipo formidable en el tema de deporte y recreación. En la ANEP, en el periodo anterior, hicimos mucha cosa. En el 2007, en un gobierno del Frente Amplio, se estableció la obligatoriedad de la educación física en la escuela, y yo creo que educación física, deporte, recreación, son actividades para el desarrollo integral de las personas y pleno. Vecino, Bueno, muchas gracias por venir por este rancho pobre. Muchas gracias. Al contrario, un gustazo estar acá. Dificilísimo encontrar un titular, fue un programa súper interesante. Miren, le digo la verdad, me muero de ganas de ir a casa y poder verlo detenidamente. Muchas gracias, queridos amigos. Tengan un muy buen descanso. Martes que viene. Gracias, Germán. Gracias, senador. Un gusto.